Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva serie. Vamos a dar comienzo a una serie de estudios ya más acerca de fundamentos básicos, doctrinas que se deben conocer, que deben estar firmes entre nosotros. Hola Gaby, hola Javier, hola Alfonso, Mario, Maidal y Luis, bienvenidos. Y bueno, de lo que vamos a estar hablando va a ser de toda una serie de confusiones y errores. Sobre todo vamos a empezar, esta serie tiene varias partes, está subdividida en varias secciones. La primera de las cuales vamos a analizar muchos errores doctrinarios, tanto de la antigüedad como de la actualidad. Porque es necesario que aprendamos a identificarlos, no considerar que son únicamente cosas antiguas que no se aplican a nuestro día a día, porque muchas de ellas realmente están resurgiendo y con bastante fuerza, a veces de una forma, a veces parcialmente, ¿no es cierto? Pero es necesario conocerlas y todo esto también saber de dónde ha salido. Así que vamos a dar comienzo a esta primera parte, ¿no es cierto?, que trata acerca de los errores doctrinales cristianos y judíos. Grosso modo nos vamos a ir definiendo y mostrando. La primera, todos los mesiánicos creen en Yeshua. En la confusión actual, ya hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Muchos ex cristianos han corrido a los brazos de hermanos de raíces hebreas, ¿no es cierto? Estamos buscando realmente cómo reconectarnos con aquellas raíces. Sí, bueno, Internet ha sido un gran camino en ese sentido, pero también al mismo tiempo ha traído muchas trampas. Sin embargo, tenemos que comprender que no basta que alguien diga, asegure una cosa de sí mismo, no alcanza con que alguien testifique, ¿no es cierto?, de sí mismo para que sea lo que asegura ser. No alcanza con que alguien diga yo soy mesiánico para asegurar que cree en Yeshua de la manera correcta y cabal. Existen los judíos mesiánicos que creen en el advenimiento de un Mesías que vendrá a salvar a Israel y restaurarlo a su reino, ¿sí? Este Mesías no es Yeshua y estos mesiánicos son judíos, propiamente dichos judíos. De manera que si encontramos a alguien que es judío y dice es mesiánico, hay que profundizar un poco más para saber qué tipo de mesiánico es, ¿no es cierto? También existen diferentes grupos de mesiánicos de origen judíos. Estos normalmente tienen nombres como Bene Israel, Nozratín, Nazarín, este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y no deben tampoco ser confundidos con los mesiánicos de origen cristiano, que son diferentes. Por eso que son grupos que creen en el Mesías, pero unos que vienen del judaísmo y otros que vienen del cristianismo. Estos mesiánicos de origen judío aceptan a Mashiach y en este sentido pueden llegar a ser peores, más peligrosos que los judíos que lo rechazan abiertamente, porque aunque aseguran que creen que Yeshua es el verdadero Mashiach, y por favor que quede claro desde el vamos que estoy hablando de las mayorías, porque siempre hay excepciones, ¿sí? Aunque aseguran que creen que Yeshua es el verdadero Mashiach, solo lo aceptan como un ser humano, como un rabino respetable, alguien que vino a la tierra, enseñó cosas, pero no aceptan su divinidad y por lo tanto no aceptan su salvación. Es imposible que un hombre salve a un hombre, y por eso el título de la serie, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de que Mashiach sea o no sea Elohim? De esta manera espero que se comprenda. Estos mesiánicos de origen judío que no creen en la divinidad de Mashiach, porque algunos sí creen, ¿sí? Estos no son salvos, le guste o no le guste a cualquiera, ¿tá? Son como cualquier judío en este momento que rechaza a Yeshua y como cualquier incrédulo que tampoco cree. Es así de simple la cosa. Si rechazan al camino,
no están evidentemente salvos, por lo menos por ahora. Yo no digo que vaya a ser su condición final y Abba los ilumine. Hola Silvia, buenas tardes. Entonces, vamos a profundizar un poco más en estos temas. En el judaísmo tradicional se considera que adorar a Yeshua es Avodah Zarah, ¿sí? Lo que significa idolatría. Entonces, no es sorprendente para nada que en las comunidades de Torah que han empezado a formarse en nuestros días, ¿no es cierto?, el tema de la deidad de Yeshua sea nuevamente causa de debate. Y lo pueden ver en muchas partes. En la actualidad, desde hace casi un siglo, Ruach ha estado levantando su restauración de manera fuerte, ¿no es cierto?, de manera muy visible. Y ha surgido el fenómeno del mesianismo moderno, con todas sus confusiones, porque son etapas realmente de transición y esas son confusas. Para nosotros que estamos haciendo este estudio, un mesiánico es más o menos un sinónimo de alguien a quien el Ruach ha despertado de los errores de su religión antigua, sea cristiano o sea judío, ¿no es cierto? Lo cual se convierte en una definición bastante ambigua, ¿no es cierto? Y es poco clara. Y por eso provoca las confusiones que existen. Muchas más de las que ya hay de por sí, ¿no es cierto? Muy a pesar de la antigüedad que algunas de estas denominaciones pretenden reivindicar, de hecho, casi todas reivindican que vienen de Mashiach, ¿sí? Directamente, o por lo menos de los apóstoles, ¿sí? Tanto los que vienen del judaísmo como los que vienen del cristianismo, que los cristianos no reivindican tanto, pero los que vienen del judaísmo, todos dicen que son directos, vienen directos de los nazarenos originales, según se describen, según el nombre que den. Con el detalle de que hoy, más de 2000 años después, si realmente hubiera sido lo correcto, ¿no es cierto?, el mundo está lleno de, caramba, no son Nazratín, son cristianos los que están, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes fueron los que estuvieron trabajando en llevar las buenas nuevas? Bien o mal, no voy a analizar esa parte, ¿está? Simple y sencillamente no vemos que haya habido grandes movimientos Nazratín, o sea, dentro de la fórmula judía, marcado eternamente, ¿no es cierto?, marcado siempre dentro de esa línea, a lo largo de la historia, que hayan marcado realmente, históricamente, a la humanidad, ¿no es cierto? Si los hubo, que yo no niego, no puedo saberlo tampoco, si los ha habido, realmente han sido grupos muy reducidos y muy limitados en su alcance. No han tenido impacto a nivel mundial en ningún momento, como lo tuvo, sí, guste o no guste, el cristianismo, que sí ha llevado a la figura de Mashiach, ¿no es cierto?, den el nombre que le den, a la figura de Mashiach con todas sus acciones, lo llevó a todas partes, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas también nos da una cierta pauta, ¿no? Acerca de si es real o no es real la reivindicación de tanta antigüedad. Entonces, los encargados de la etapa de difusión fueron justamente las ovejas perdidas, ¿sí? Que son los que son acusados de gentiles, de goyim, ¿no es cierto? Y no los yahuditas, los que se quedaron dentro de Yahuda. Porque de hecho, los yahuditas persiguieron en su momento gravemente a todos los primeros creyentes. La antigüedad histórica, entonces, de los grupos actuales es muy corta, escasas décadas en su mayoría, ¿sí? El mesianismo existe inclusive dentro del judaísmo, ya que muchos judíos esperan a su Mesías, como ya dijimos, de manera que podemos ver que el concepto mesiánico es demasiado ambiguo. Se puede ser judío y ser mesiánico y no creer en Mashiach, y ser judío mesiánico y aceptarlo como un rabino muy respetable que pasó por la tierra, ¿sí? Las actuales congregaciones mesiánicas, aunque pueden llamarse a sí mismas congregación, asamblea, quejila, lo que sea, ¿no es cierto?, tienen dos orígenes, cristiana o judía, ¿no es cierto? Y de acuerdo a estas raíces va a ser su postura. Esa es la base, ¿no es cierto? O sea, su catecismo, su ideología, lo que creen. No es el propósito de este estudio detallar las diferencias y acuerdos, para nada, sino únicamente trabajar sobre el punto central de la principal diferencia que ha sido causa de perdición
de tantos falsos creyentes, porque los verdaderos jamás pueden ser tomados de sus manos. Esta diferencia radica en que los mesiánicos de origen cristiano, en su 100%, de ahora en más me voy a referir a los grupos así separándolos para que no los identifiquemos, creen que Mashiach es Elohim, porque ya venían trayendo ese concepto, ¿no es cierto?, del cristianismo. Estos mesiánicos de origen cristiano no tienen problemas con este concepto, hasta que se encuentran con algunos judíos de los otros o mesiánicos del otro origen, ¿no es cierto?, y entonces les dan vuelta la cabeza y se pasan a noahidismo normalmente o alguna otra cosa, y dejan de creer en la divinidad de Mashiach, como ha estado sucediendo. Entonces, teniendo en cuenta este choque, es necesario poner las pautas básicas de las escrituras, ¿no es cierto?, cómo están en las escrituras, para evitar este tipo de errores, este tipo de conflictos. Entonces, los mesiánicos de origen cristiano no tienen ningún problema con la naturaleza de Mashiach, no dudan de su divinidad, porque ya creían antes, como estamos diciendo, pero los mesiánicos de origen judío insisten en sus conceptos elitistas y privativos. Realmente, como cito a continuación una parte que la van a encontrar en el movimiento Nazratí. Los Nazratí somos los discípulos de Yehoshua de Nazrat, el Mashiach. Normalmente todos los mesiánicos de origen judío van a llamarlo Yeshua y no Yeshua. Esto lo vamos a ver en otro momento. ¿Por qué el motivo de esa diferencia? Esto es lingüístico y es motivo se desprende de la estadía en Babilonia, ¿no es cierto? Y conformamos un movimiento judío, Shomer Torah, originado en Israel desde el siglo I de la era cristiana. Ellos están desde ese momento y deben estar online también. Somos Nazratim por consecuencia de ser hijos de Israel, pues no hay nada más natural para un judío que identificar y seguir al Mashiach, ya que el concepto Mashiach, esto es rey de Israel, es parte vital del desarrollo del pueblo de Israel, una nación que por medio de su rey sobresale entre las demás, guiándolas e iluminándolas bajo los principios delegados en la Torá. Formamos parte de un pueblo. Ninguno de los movimientos sociopolíticos de la antigüedad dejaron de ser judíos por tener diferencia los unos de los otros. De la misma manera, los Nazratim en la actualidad no dejan de ser judíos por identificar a Rabbi Yehoshua como el Mashiach, el rey de Israel. O sea que no son hebreos, son judíos, ¿sí? Ellos mismos lo dicen. Por el contrario, nos consideramos parte de los fieles de Israel que perpetuamos los principios que se encuentran en la literatura ancestral de Israel. Todos formamos parte de un solo pueblo, Israel, pese a diferencias de interpretación y observancia. No somos cristianos. Consideramos que el cristianismo es una desviación que surgió dentro de los círculos helenistas de los simpatizantes con el movimiento Nazratí, que se quedaron no se sabe dónde escondidos a lo largo de toda la historia, porque ningún documento los menciona a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron con la orden de salir a convertir y llevar todo hasta los confines de la tierra? No se sabe. Parece que desobedecieron literalmente. Para empezar, por supuesto que yo estoy acá diciendo esto que evidentemente no fue, no vienen desde tan atrás. A pesar de que sí, ciertamente están identificándose con aquel movimiento original, de la misma manera en que los cristianos se identifican, y nosotros que venimos del cristianismo y que no tenemos nombre, porque yo ya estoy cansada de todas estas denominaciones, también nos identificamos ¿con quién? Con el centro de la cuestión, con Mashiach mismo, ¿no es cierto? Entonces, decimos que venimos de allá. Claro, sí, vamos a decirlo todo. Sin embargo, no quiere decir que ese movimiento se haya desarrollado de forma lineal y cronológica a lo largo de todos los tiempos. Para empezar, el problema mayor de los judíos es que para ellos todos son judíos. Y eso es un problema actual. Antiguamente no era así. Cuando Yahudá es únicamente una de las 12 tribus. Yahudá se ha comido a todas las demás y ha descartado, inclusive lo ha declarado de forma abierta y definitiva en el último jubileo. Se olvidó ya para siempre de las 10 tribus perdidas, y se refieren a los tiempos modernos, ¿no es cierto?, y antiguos, citando a sus miembros siempre como judíos. O sea, todas las referencias que hagan siempre van a estar mencionando a los antiguos hebreos e israelitas. Se cambia el nombre, automáticamente se les dice judíos, como si hubieran sido
judaísmo del actual llevado a la antigüedad. Esta es una maniobra que engaña a mucha gente que no sabe cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Y es muy sutil, pero le hace creer a todo el mundo que el judaísmo que existió desde siempre, por supuesto, entonces es bíblico, lo cual no es verdad. Además, cuando un yahudita de aquella época creía en Mashiach, que estamos hablando del principio, ¿no es cierto?, era azotado y expulsado de la sinagoga, como está registrado en las escrituras. Es decir, según el concepto judío, era cortado del pueblo, como ya hemos visto, a veces era cortado del pacto, ¿no es cierto? Tenía que ser dejado fuera, por lo cual, mal que pese a estos narrativos modernos, no eran más judíos dentro de la comunidad judía. El judaísmo, o sea, la comunidad judía ya no los consideraba judíos, ¿sí? Desde el punto de vista legal. Si hubieran querido ir a una sinagoga, no los dejaban entrar. Así de simple. Entonces, habían dejado de ser judíos por mucho que ellos insistieran en serlo. Esto es una cuestión de posiciones y humanas, ¿no es cierto? Más que nada. Entonces, pasaban a ser llamados automáticamente cristianos por sus excompatriotas, porque el nombre cristiano, seguidores de Cristo, seguidores del ungido, seguidores de Mashiach, fue considerado inicialmente como un apelativo un tanto despectivo. Esto mismo sucede en la actualidad, totalmente. El judaísmo ortodoxo actual no acepta como judíos a los que se han desviado y creen en Yahshua. ¿Sí? O sea, si se han desviado y creen en Yahshua, pueden creer en cualquier otra cosa, menos en Yahshua. ¿Está? Básicamente, ahí dejan de ser judíos. No los llaman cristianos, ¿sí? Porque ellos mismos niegan serlo, y de hecho no lo son, porque tampoco están dentro del cristianismo, ¿no es cierto? Pero el concepto que implica la palabra cristiano, o sea, creyente en sí, creyente en Mashiach, los unifica en cierta forma, porque ambos creen en la misma persona, ¿no es cierto? En el ungido. Entonces, al final, el asunto de ser o no ser judío pasa por una insistencia personal, como decimos, ¿no es cierto? Al parecer, porque les importa mucho no cambiarse el nombre, olvidándose que judío es la traducción de Yahudita, como ya decimos, que Yahuda no es la totalidad de Israel. Estos mesiánicos normalmente, a pesar de que hablan de Efraín y de las dos casas y todo lo demás, normalmente identifican a los demás con Efraín. Ellos siguen siendo Yahudá. Normalmente, ¿tá? Estoy hablando de mayorías y no de minorías, que sí hay excepciones. El problema mayor entonces es que al no aceptar la salvación completa de Mashiach, y esto lo vamos a ir estudiando, porque no aceptan que es el unigénito de Yahweh, por lo tanto, de su misma naturaleza, porque esto les establece un grave conflicto que vamos a ver, igual que cualquiera que no cree, no son salvos. Esta parte es muy importante. ¿Saben por qué es muy importante? No solo para que no vayan a refugiarse con ellos y terminen del otro lado. Eso es esencial también, pero al mismo tiempo porque necesitamos aprender cómo sentarnos y mostrarles la verdad desde un ángulo que les sea comprensible a ellos. Necesitamos entender primero lo que ellos piensan, ¿no es cierto?, para poder argumentar con las personas. Siempre es necesario ponerse en el lugar del otro. Si insistimos en ir desde nuestro ángulo, la persona normalmente no va a aceptar absolutamente nada de lo que le digamos, porque está mirando las cosas desde otro ángulo. Y tiene, bueno, todo esto tiene toda una serie de implicaciones mucho más grandes, ¿no es cierto?, culturales, históricas y mucho más. Hola Belkis, buenas tardes. Entonces, en este sentido, estas personas, ¿no es cierto?, en el fondo no han dejado de ser judíos, ¿sí? Yo les recomiendo a todos los que anden buscando, a todos los que anden navegando por internet, entre grupos mesiánicos de origen judío, yo misma navego también y ando con bastante cuidado, ¿no es cierto? Averigüen antes de meterse en un grupo, o sea, de meterse, ¿no es cierto?, y de absorber cosas. Averigüen primero qué es lo que ellos piensan acerca de Mashiach, porque eso es básico. Ahora, si ustedes mismos no lo tienen en claro, ahí estamos en otro problema, ¿no es cierto? Pero si tenemos en claro cuál es el fundamento de los apóstoles en nuestra vida, quién es nuestro Salvador, no podemos negar esas cosas. Por eso que quiero que estas cosas queden firmes para todos, para que no seamos movidos por
doctrinas, vientos de doctrina, ¿no es cierto? Entonces, basta buscar en sus páginas, basta buscar por ahí, siempre lo tienen porque terminan admitiéndolo de forma clara, porque es una verdad para ellos, ¿no es cierto? En el fondo de movida no lo dicen, pero sí están muy firmes en ese sentido también. Por eso que también es importante que nosotros aprendamos cómo dialogar con ellos de una forma que les sea accesible a ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde les vienen estas ideas? ¿Por qué esta negación? ¿Por qué esta diferencia, no es cierto? Ellos aseguran que son los seguidores de los primeros discípulos, Talmidim, ¿no es cierto? Y realmente no están del todo alejados en lo que afirman, ¿sí? Ellos tienen grandes puntos en común, todos tenemos puntos en común. Por eso es que tenemos tantas confusiones. Pensamos que somos iguales, pero solo somos parecidos. Y entonces, lo que es indispensable es ver cuáles son los puntos esenciales. Son los seguidores, en verdad, de un grupo que surgió entre los primeros creyentes, que serían conocidos como ebionitas, ¿sí? Y a los que Shaul se referiría como los judaizantes. Y los vamos a ver enseguida. Nosotros vamos a empezar a ver algunas de las herejías antiguas. Hoy vamos a ver solamente dos. Estos capítulos que vamos a dar son un poco más cortos de lo normal, de los que vamos a estar, de los que vemos en la otra, porque están muy llenos de mucho material que es necesario que relean y consideren, sí, realmente, porque son cosas un poco aburridas pero necesarias. No nos queda otra a veces que estudiar realmente, porque con leer o escuchar o mirar por encima no alcanza, necesitamos estudiar ciertas cosas. Este problema del ebionismo, ¿no es cierto? Este problema acerca de la naturaleza de Mashiach no es nuevo, para nada. Desde el comienzo surgieron muchas herejías a este respecto. Cuando digo herejías son ideas que otros piensan diferentes que yo, generalmente, ¿no es cierto? Básicamente en la controversia sobre Mashiach hubo la tendencia a irse a dos extremos. Mashiach es una persona realmente muy controvertida en su naturaleza, ¿no es cierto? Es difícil de comprender. Para nosotros, para todos nosotros, es difícil de comprender el ámbito espiritual, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha dado pie a tantas diferentes interpretaciones, ¿no es cierto? Porque muchos no consiguen admitir ciertas cosas, entonces se centran en un lado, otros se centran en el otro. Es realmente bastante difícil. El primer extremo era negar alguna de las dos naturalezas de Mashiach, ¿no es cierto? O negaban la naturaleza divina o negaban la naturaleza humana, ¿no es cierto? El segundo extremo era dividir a la única persona de Mashiach en varias partes. El combate de los creyentes ayer y hoy debe estar basado en el mismo principio, el fundamento de los apóstoles que nos es revelado en las escrituras, guardando una posición equilibrada en este péndulo satánico, ¿sí? Porque siempre tenemos el mismo principio, el péndulo satánico, que empuja las cosas hacia un lado o hacia el otro. Vamos a mencionar muy sintéticamente una lista de estas herejías en orden cronológico, ¿sí? Para comprender mejor todas las cosas. Del ebionismo, la información histórica que tenemos simplificada, ¿está? Se originó en la Tierra Santa a finales del siglo I, ¿sí? Más o menos. Más tarde se difundió por Asia Menor. El movimiento estaba compuesto principalmente de judíos. En realidad, si nos ponemos a pensar, todo salió del judaísmo, ¿no es cierto? Entonces, para muchos era difícil abandonar todo o las partes. ¿No? Había mucha falta de comprensión en muchas cosas, ¿sí? Pero estos son los que Shaul menciona como los judaizantes. El movimiento. Usaban solo la Besorá de Matiyá en hebreo, ¿sí? No usaban ninguna de las otras. Dice Irineo en el libro Contra Herejes, pues los ebionitas que usan únicamente la Besorá de Matiyá, o sea, está documentado, ¿no es cierto? Hacen falsas suposiciones en lo que respecta a Mashiach. La primera referencia del nombre ebionitas aparece en la carta de Ignacio a los Filadelfios, donde se los menciona como negadores de la divinidad de Mashiach, ¿sí? Y dice, si alguno dice que hay un Elohim y también confiesa a Yahshua HaMashiach, pero dice que Mashiach es mero hombre y no el unigénito de Elohim, la sabiduría y la palabra de Elohim, e imagina que él consiste meramente de alma y cuerpo, ese tal es una serpiente que predica el engaño del error a los hombres. Y tal hombre es pobre de entendimiento, como su nombre ebionita indica. Ebionita significa pobre en hebreo.
eran judaizantes que afirmaban que la salvación depende de la guarda de la ley mosaica. Esta es exactamente una de las discusiones que vemos, ¿no es cierto?, en el Berit Hadashah y de las luchas que tuvieron los apóstoles. Consideraban a Yahshua como un simple hombre, hijo por naturaleza de unos padres terrenos. Tenían diferentes versiones, ¿sí? Yahshua, por su ejemplar santidad, había sido consagrado por Elohim como Mesías el día de su bautismo y animado por una fuerza divina, ¿sí? La misión que recibió sería la de llevar el judaísmo a su punto máximo de perfección por la plena observancia de la ley mosaica, ¿sí? Y ganar a los gentiles para Elohim. Esta misión la habría cumplido Yahshua con sus enseñanzas, pero no con una muerte redentora, ¿sí? Porque el Mashiach, o sea, la parte divina de la naturaleza Mashiach, se habría retirado del hombre Yahshua al llegar a la pasión, ¿sí? O sea, Yahshua fue investido de un espíritu divino, del espíritu divino, cuando baja la paloma, ¿no es cierto?, sobre él en el bautismo. En ese momento como que es poseído, ¿no es cierto?, y ministra durante toda su vida, el resto de su ministerio, ¿no es cierto?, los 3 años y medio, hasta que llega al madero, y en ese momento sácate, abandona el cuerpo, y el cuerpo, o sea, el hombre que había sido utilizado muere, pero no la parte divina. Acá se desprende el concepto que el ser divino no podría morir. Todas estas cosas las vamos a ver un poquito más adelante. Quédense tranquilos, porque yo acá les voy a presentar primero todos los errores, ¿no es cierto? Pero las explicaciones las vamos a ver más adelante. Está todo refutado, está refutado en las escrituras mismas. No necesitamos rompernos la cabeza con nada. Está todo en las escrituras, así que lo vamos a ir viendo tranquilamente. Entonces, esta misión, esta persona la habría cumplido por medio de sus enseñanzas, pero no de ninguna otra cosa, ¿no es cierto? La cruz o el madero era escándalo para estos judaizantes realmente, ¿no es cierto? Rechazaban el punto esencial, o sea, el valor redentor, ¿no es cierto?, de la muerte de Cristo. Esto es exactamente lo que hacen hoy los mesiánicos. Lamentablemente, los mesiánicos de origen judío, y ya lo digo, repito, no todos, sino una buena mayoría, pueden verificar en sus propias páginas, es más, deben hacerlo. Parece ser que Símaco, que fue uno que realizó la traducción del Tanaj al griego, era ebionita también, fue acusado por lo menos. Este fue un personaje importante porque fue autor de una de las traducciones. Entonces, enseñaban la obligación de ley de Moshe para la salvación, básicamente, ¿sí? Según Irineo, eran abiertos enemigos de Shaul, y si vamos a las escrituras vamos a ver las grandes discusiones que Shaul tuvo contra los judaizantes, ¿no es cierto? Y afirmaban que era una apóstata de la ley. Que Shaul era un apóstata. Todavía hoy hay muchos grupos, pueden buscar en internet, que les van a decir que Shaul apostató, era un apóstata, ¿no es cierto? Yeshua es solamente hombre, ¿no es cierto? Entonces, sobre quién descendió el Ruach HaKodesh en su bautismo, y lo ungió literalmente Mashiach, que quiere decir ungido, ¿no es cierto? Interpretaban el pasaje de Yeshaya 7:14 a la manera judaica. He aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo. Los ebionitas, siguiendo a aquellos que afirman que fue engendrado por Yosef, ¿no es cierto?, destruyen con sus mentiras tan maravillosa dispensación de Elohim, y poniendo a un lado el testimonio de los profetas que proceden de Elohim. Decía Irineo en su momento, hablando de la negación, ¿no es cierto?, de esta gente acerca del nacimiento virginal, cosa que ya vamos a estudiar también. Vanos son también los ebionitas, que no aciertan a entender que el Ruach HaKodesh vino sobre Miriam y el poder del Altísimo la cubrió, de manera que lo que fue generado es santo y el Hijo de Elohim Altísimo, el Padre de todo, quien efectuó la encarnación de este ser y manifestó una nueva clase de generación
también de Irineo. Yo no estoy, que se entienda, yo no estoy reivindicando a los primeros padres, porque en casi todos vamos a encontrar alguno que otro error, y muchos se inclinaron hacia un lado y otros hacia el otro, porque realmente había muchos conceptos complicados que todo el mundo necesitaba masticar y digerir, ¿no es cierto? No los estoy reivindicando, los estoy mencionando como documentos históricos de lo que realmente estaba sucediendo en aquella época. En ese sentido es que son importantes. Los menciono como mencionaría a Flavio Josefo, que es historiador, y no como sacerdote, ¿no es cierto? Hola Mariel, buenas tardes. Entonces, según Orígenes había dos tipos de bionitas, los que negaban la concepción virginal de Mashiach y los que afirmaban, los que sí la aceptaban, pero los dos grupos repudiaban a Shaul, ninguno de los dos lo quería, ¿no es cierto? Y dice, y estas son las dos sectas de los ebionitas, los que conocen con nosotros que Yahshua nació de una virgen, y los que niegan esto manteniendo que fue engendrado como los otros seres humanos. Esa era la división interna, porque encima siempre con estas cosas la verdad es una sola y no tiene divisiones, pero las mentiras se subdividen y se multiplican, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que cuando tenemos muchas, normalmente son mentiras. O por lo menos tienen gran parte de las mentiras, porque todas las mentiras al final de cuentas salen de un pedacito de la verdad y nada más. También Orígenes decían, bueno, él es el que explica, ¿no es cierto?, que los ebionitas derivan el nombre de pobre de su mismo nombre, pues ebión significa pobre en hebreo, ¿no es cierto? Los primeros creyentes los llamaron ebionitas. Los primeros creyentes le pusieron este nombre, ¿no es cierto?, según dice Eusebio en la historia eclesiástica, y dice, y esto de manera apropiada, en vista de sus opiniones pobres y de baja estima de Mashiach, ¿no es cierto? Fue por ese motivo que se les dio este nombre de ebionitas, ¿sí? Lo consideraban como un nombre común, normal, nacido por la relación entre un hombre y Miriam, que alcanzó la justicia por el desarrollo de su carácter, ¿sí? Todas estas cosas entonces están registradas por varias personas. Yo les dejo las citas, ¿no es cierto?, para que las lean bien. La herejía de los ebionitas, como se denomina, sostiene que Mashiach era hijo de Yosef y Miriam, insiste Eusebio un poco más adelante, ¿no es cierto?, considerándolo mero hombre. En Hipólito también dice, los ebionitas reconocen que el mundo fue hecho por aquel que en realidad es Elohim, pero proponen leyendas sobre Mashiach similares a las de Cerinto y Carpócrates. Acá vamos a empezar a ver cómo se empezó a mezclar, porque estamos en un momento de un mundo sumamente helenizado, ¿sí? Un mundo sumamente globalizado para la época. Nosotros estamos repitiendo las épocas también, ¿no es cierto? En aquel momento la mezcla que había de conceptos y de ideas y de todo, la gente miraba así y decía, eso me hace acordar tal cosa, y enseguida se mezclaba todo y salían más cosas, ¿no es cierto? Dice que viven conforme a las costumbres de los judíos, afirmando que son justificados por la ley y diciendo que Yahshua fue justificado por cumplir la ley. Eso era lo que estos judaizantes aseguraban. Dice Rufino de Aquileia, la asamblea de Ebión es un concilio de vanidad, ya que enseña que creyendo en Mashiach estamos obligados a observar la circuncisión en la carne, la observancia del sábado, los sacrificios prescritos y todas las ordenanzas de acuerdo a la letra de la ley. Espero que les estén viniendo a la cabeza todos los pasuquín, ¿no es cierto?, que en los cuales Shaul y los otros apóstoles estuvieron peleándose tanto con los judaizantes, a los cuales no se les da nombre propio. Otra herejía que es también muy importante y se ha manifestado, como vemos, esta herejía en sí no ha desaparecido, ¿sí? Se sigue manifestando, sigue estando presente, y hoy ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto? Porque han vuelto a encontrarse las dos partes, ¿no es cierto?, y ha vuelto a reiniciarse, por así decir, la confrontación, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar acerca del gnosticismo. Sus principales dirigentes, yo les dejo una lista, pero los más importantes y más conocidos son Shimon el Mago, del cual se dice que fue el iniciador justamente del gnosticismo, Cerinto, que acabamos de
de mencionar, Basílides y Valentín. Estos son los más conocidos. Después hay otros, ¿no es cierto? Carpócrates también lo acabamos de mencionar. Todos estos son gnósticos, ¿no es cierto? Y ahora ustedes pueden ver cómo es que ya los ebionitas empezaban a mezclarse, porque estaban todos juntos, ¿sí? Entonces estaban todos en contacto y esas ideas empezaban a pasarse de unos a otros. Entonces uno miraba así, leía un libro de uno y chao, listo, elaboraba una teoría y lo mezclaba, listo, y lo incorporaba y hacía su propio Frankenstein. Cada uno hacía lo suyo y casi igualito que lo que está pasando hoy. El gnosticismo es una mezcla de ideas orientales, filosofía platónica y algo de la doctrina cristiana justamente, ¿no es cierto? Los grupos gnósticos no tenían estructura organizativa en sí, o sea, por eso hay tantas divisiones internas. Apelaban más a los líderes de las congregaciones que a las masas. El gnosticismo nunca busca a la gente común, al pobretón de abajo, por así decir. Siempre le apunta a los líderes de arriba. Se difundió por todo el imperio en su momento, pero no con denominación, más eran tipo escuelas, por así decirlo, en el mismo formato en que las tuvieron los helenistas, ¿no es cierto?, los griegos en su momento, y que fue el formato que copiarían los rabinos más adelante, ¿no es cierto?, en el cual cada rabino tenía su escuela con su grupo de alumnos. Hola Jorge, shalom. Entonces esto llevó a la iglesia de aquel momento, y le digo iglesia porque ese era el nombre en ese momento, y es una entidad que está surgiendo un poco extraña en esa época, ¿no es cierto? Todavía medio deforme, medio tratando de ver cuál es su forma exactamente, llevó a la iglesia a los concilios, ¿sí? Todas estas cosas en realidad llevaron todas a la generación de concilios. El primer concilio fue justamente el de los apóstoles, que está mencionado en Hechos, en el libro de Hechos, en el cual se juntan entre ellos para ver qué es lo que pasa con estos judaizantes acerca de la circuncisión, ¿sí? Esto lo hemos visto en el capítulo relacionado a la circuncisión en la serie de Génesis, de Bereshit. Entonces, llevaron, esto siempre conducía a que se tuvieran que reunir y armaran lo que es conocido con el nombre de concilio, ¿no es cierto? Que a veces fue institucionalizando más la cosa. Bueno, al principio fue una simple reunión, ¿no es cierto?, de las cabezas, de los líderes, quienes eran en ese momento los apóstoles, ¿sí?, que habían sido los que realmente tenían la palabra de primera mano, por así decir, porque eran los que habían estado en contacto con Mashiach, ¿no es cierto? Así que llevó este tipo de herejía, condujo a la iglesia a formular normas de fe. Empezaron a establecer normas de fe, cosa que no había hasta ese momento. ¿Qué son las normas de fe? O regula fidei, ¿no es cierto?, en esos latinazos que les encanta a los católicos. Definir las cosas como tienen que ser. O sea, vamos a empezar a poner reglas. Empezaron a elaborar su propia ley. Sí, empezaron a elaborar su propia ley. Los que decían que estaban en la gracia empezaron a elaborar sus propias leyes, su propia lista de leyes. Y también se empezó a definir el canon del Berit Hadashah. O sea, qué libros sí, qué libros no. Empezaron a decidir, y siempre, por supuesto, diciendo que la inspiración venía del Ruach. Para todo, basta decir eso y listo, queda aprobado con un sello. También hizo que la Iglesia Católica después enfatizara la sucesión apostólica como depositaria de la verdad. Y ahí surge el tema de Pedro, ¿no es cierto? O sea, ya estamos viendo los preliminares de todas estas cosas. ¿Por qué motivo empiezan a surgir? ¿Y por qué derivan en lo que derivaron realmente? Porque ninguno en ese momento estaba completamente limpio, excepto los apóstoles. A medida que se iban alejando, ¿no es cierto? Vamos a poner a Mashiach en el centro, apóstoles alrededor, y así las generaciones, ¿no es cierto?, se van alejando del centro porque van creciendo y se van expandiendo, se van alejando y se va perdiendo el contacto con la fuente inicial, se va perdiendo muchos conceptos, muchos detalles, si las cosas no son correctamente explicadas. Por eso digo siempre que es necesario profundizar y afirmar las cosas, porque prendidas con alfileres dan en mucha confusión. Esto fue lo que sucedió históricamente. El apóstol Yahanan ya aludía a los gnósticos, ¿no es cierto?, en su primera carta, cuando en el capítulo 4 dice: todo ruach que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne no es de Elohim.
Sabemos que en 1945 se encontró en Nag Hammadi, ¿no es cierto?, que es Egipto, una colección de escritos gnósticos, ¿no es cierto? Por favor tengan en cuenta que la colección de Qumran no es Nag Hammadi, porque muchos dicen, listo, manuscrito, y mezclamos todo de nuevo, y no es así. La colección de Nag Hammadi es básicamente gnóstica en su 100%. ¿Sí? Dentro de Qumran encontramos también escritos gnósticos, porque después de todo era una biblioteca. En una biblioteca siempre hay alguna cosa, ¿no?, que viene de afuera, y porque de ahí van a salir otros tipos de pensamientos, otras bases, ¿no es cierto?, que vamos a ver un poco más adelante también. Entonces también hay cosas que son gnósticas. No todo lo encontrado en Qumran es realmente escritural o bíblico. Sin embargo, en su mayoría, en su momento, dentro del judaísmo de aquella época, que era judaísmo, ya estamos hablando del periodo intertestamentario, ¿no es cierto?, dentro de ese pensamiento, dentro de ese concepto, no eran consideradas herejías muchas cosas, como vamos a ver más adelante. Esto es importante para que muchos judíos también entiendan que antiguamente sus antepasados, ¿sí?, hebreos, pensaban, analizaban las cosas de una forma que los hubiera hecho aceptar, e hizo que muchos de ellos aceptaran realmente a Mashiach en su venida. Existen dudas al respecto del gnosticismo y su relación con el cristianismo, ¿no es cierto? La cuestión es que si creció el cristianismo en un entorno gnóstico o si surgió el gnosticismo en un entorno cristiano. O sea, ¿quién estuvo primero, si el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Los primeros padres de la iglesia vieron al gnosticismo como una herejía cristiana, como algo que salió del cristianismo. En realidad fue una mezcla, como la que estamos diciendo, debido a toda esa confusión y de estar todos en esa globalización del momento. Al estar en contacto con tanto paganismo proveniente de diferentes fuentes, ¿no es cierto? Bueno, era inevitable que se cruzaran las cosas, porque muchas de ellas tenían hasta cierto punto ciertos puntos en común, ¿no es cierto? No nos podemos olvidar jamás que los paganismos siempre han estado tratando de imitar al Mashiach que va a venir, ¿sí? De manera que puntos en común es inevitable que existan. Ahí cuando la gente sin mucha información encontraba esos paralelos, hacían como decían, ¡ay, qué lindo, creyente también! Listo. Y se mezclaban y salía cualquier cosa. Realmente cualquier cosa. Vamos a ver la gravedad de todas estas mezclas. Entonces, los primeros padres de la iglesia, perdón, me perdí, vieron entonces al gnosticismo como una herejía cristiana. Ellos lo analizaron de esa manera. ¿Por qué? Porque llegaron a conocimiento del gnosticismo no por fuera, sino desde adentro. Era una cosa que salió de dentro de la iglesia. Como dijo Yahanan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, basados en este consenso, muchos eruditos del Beri Hadashah sienten que el cristianismo en realidad adaptó un mito gnóstico preexistente a los hechos de la vida de Yahshua. El descubrimiento de textos gnósticos en Nag Hammadi ha verificado la existencia de un gnosticismo no cristiano en el siglo III, pero ningún documento de gnosticismo precristiano, ¿sí? Pues no ha habido ningún documento que hable de gnosticismo precristiano, que según algunos eruditos se desarrolló a partir de una combinación de mitología persa con tradiciones israelitas, y esto lo vamos a ver más adelante. Varios otros estudiosos, a raíz de estas cosas que estamos mencionando, han encontrado una relación entre el gnosticismo y el judaísmo heterodoxo de aquella época. Un señor que se llama Grant promovió la posición de que el gnosticismo debe explicarse como una respuesta al fracaso de la apocalíptica judía. Y en este sentido vamos a encontrar de dónde proviene la relación entre lo que vemos hoy, esa mezcla extraña que vemos entre el sionismo, la simbología que encontramos relacionada con los sionistas, y la simbología que encontramos relacionada con el gnosticismo, que utilizan prácticamente los mismos símbolos. ¿No es cierto? Se está riendo todo. Bueno, es una buena esa de poner una compilación de fail para fin de año. Varios, entonces estos han encontrado realmente esta relación, ¿no es cierto?, en el fracaso de la
la apocalíptica, o sea, la escatología judía de aquel momento, que esperaban a un Mesías que parecía no llegar nunca para ellos realmente, ¿no es cierto? La depresión, por así decir, ¿no es cierto?, en la cual estaba sumida el pueblo judío, lo llevó a realizar toda una serie de cosas que va a culminar mucho más adelante en el actual misticismo judío. Eso es mucho más adelante, corresponde a la Edad Media. Pero se fue desarrollando, ya venía la semilla incipiente metida adentro. Otro erudito ha visto a Qumran especialmente como la fuente de la especulación gnóstica, y sus opiniones han sido realmente corroboradas por unos cuantos eruditos más, ¿no es cierto? Que terminan señalando la relación entre el gnosticismo y el misticismo judío temprano. Esto lo vamos a ver un poco más adelante porque es un tema separadito, ¿no es cierto? Y acá ponemos al cristianismo como intermediario entre el misticismo anterior y el gnosticismo posterior. Entonces acá vemos la mezcla, porque estamos con 3 puntos, ¿no es cierto? Se están viendo las 3 cosas, ¿no es cierto? Tenemos el gnosticismo, que no es gnosticismo todavía, sino el paganismo que viene de afuera, el judaísmo y el cristianismo que sale del judaísmo, y van a dar un montón de versiones, ¿no es cierto? Mezclas ya de uno con el otro, ¿no es cierto? Yo saco un poco, pongo del otro. Evidentemente iba a terminar en gran confusión. La enorme diversidad de doctrinas y escuelas gnósticas hace dificilísimo, imposible, literalmente, hablar de un único gnosticismo. No existe un único gnosticismo, como ya hemos dicho, no existe una doctrina gnóstica, sino que existen personas que a cada uno hecho levantado sus posiciones, ¿sí? Algunos aspectos comunes que se repiten, ¿no es cierto? Porque sí, hay puntos en común que son básicos, pueden ser los que vamos a mencionar. Primero, el carácter iniciático, ¿sí? Por el cual ciertas doctrinas secretas del Cristo o el ungido, porque ellos también tenían un Cristo, la palabra Cristo que significa ungido simplemente, ¿no es cierto? Así como la palabra Mashiach significa ungido, no es un nombre propio, significa que esa persona ha sido ungida. La unción era un concepto muy antiguo y lo tenían todos, inclusive en el paganismo, porque sabemos de dónde salieron todas las cosas del mismo lugar, ¿no es cierto? Del mismo lugar central, y lo hemos dicho siempre. Así que estaban destinadas a ser reservadas estas iniciaciones a una élite, ¿no es cierto? Esos conocimientos eran solamente para la élite de iniciados, y esto lo vemos ciertamente en muchísimas sociedades secretas. De esta manera los gnósticos cristianos reclamaban siempre, y eso les pasa a todos, ¿no es cierto?, los iniciados, reclamaban ser testigos especiales de Cristo. Esto les pasa siempre a los iniciados, siempre se consideran más especiales que los otros. El secretismo los hace sentir separados, especiales, importantes, ¿no es cierto?, toda esa cosa, con acceso directo al conocimiento de lo divino, a través de la gnosis, obviamente, o experimentación introspectiva, ¿no es cierto?, que también la llaman, porque todo esto tiene muy grande influencia del helenismo, ¿no es cierto?, sobre todo el platonismo, a través de la cual se podía llegar al conocimiento, según decían ellos, de las verdades trascendentales. La gnosis era entonces la forma suprema del conocimiento, según ellos, solamente al alcance de los iniciados, plebe a su casa. El mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. Ahí estaba la salvación. La salvación estaba en la gnosis, en saber esas cosas. Según las diversas corrientes, la importancia de practicar una vida cristiana, o sea, de las prácticas, por así decir, variaba, ¿sí?, de unas a otras. Cada uno tenía sus costumbres, por así decir, siendo en última instancia realmente una cosa completamente secundaria, porque estos eran expresiones, ¿no es cierto?, ritos, por así decir. Tiene un carácter dualista básico, por el cual se hacía una división tajante entre la materia y el espíritu, y esto es muy importante. El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. Por esta razón no podía existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. El ser humano solo podía acceder a la salvación a través de la pequeña chispa de divinidad que estaba en su espíritu, en su alma. Solo a través de la conciencia de esa chispa, ¿no es cierto?, de su carácter divino, y con el acceso a esas verdades trascendentales, ¿no es cierto?, podía liberarse y salvarse, según ellos. Esta experimentación casi práctica, ¿no es cierto?, empírica de lo divino, era la gnosis, ¿sí?, una experiencia interna del espíritu. Por eso es que lo hacen, todas estas palabras las usan todavía hoy, ¿sí?, y hacen un montón de esas cosas también, y creen que lo que sienten es verdad.
Así que aquí se puede ver un antecedente claro del gnosticismo en el platonismo, tanto en su dualidad, materia-espíritu, que es básica en el platonismo, como en la forma introspectiva, o sea, siempre mental, ¿no es cierto?, de acceder al conocimiento superior, ¿no? Una cosa que está más allá más allá del hombre, y sobre todo más allá del hombre común. Siendo la gnosis una versión religiosa, ¿sí?, realmente, de la mayéutica de Sócrates, que era solamente filosofía, pero acá tenemos una versión ya religiosa porque van a ser implementados ritos y además tenemos una creencia en un Dios elevado. Este dualismo también va a prefigurar al maniqueísmo más adelante, que lo vamos a estudiar. Tiene una cristología muy particular, o sea, un estudio de la figura del Cristo, ¿sí? Siendo la materia el centro del mal, ¿no es cierto?, el anclaje, el lugar donde se guardaba el mal, por así decir, no es concebible bajo ningún concepto que Yahshua HaMashiach pueda ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material al mismo tiempo, obviamente, puesto que la materia es contaminadora, así que no aceptaban que hubiera venido en la carne. Por esta razón surge la doctrina del cuerpo aparente de Mashiach. Surgieron varias cosas realmente, porque hubo varias versiones para tratar de explicar justamente por qué. Porque la gente dice, pero ¿y cómo es? ¿No es cierto? Y ahí, bueno, inventan una. Mi nieto hace eso también, inventa cosas y me las responde. Más o menos esa es una enfermedad que tiene el ser humano, de tratar de dar una explicación a todo lo que básicamente no entiende. No importa si es verdad o no. Entonces, por esta razón, entonces surge esta doctrina del cuerpo aparente de Mashiach. Según esta doctrina, la divinidad no pudo venir en la carne, obviamente, sino que vino en espíritu, mostrando a los hombres un cuerpo que era aparentemente material. Esto es el docetismo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Otras corrientes sostienen que Yahshua fue un hombre común que fue poseído, ¿no es cierto? Poseído por el espíritu, ¿no es cierto? Fue levantado, fue adoptado. Este es el adopcionismo. También lo vamos a ver dentro de poco, porque cada una se va derivando, ¿no es cierto? Y va dando explicaciones diferentes. Otras doctrinas han afirmado que la verdadera misión de Mashiach era transmitir a los espíritus humanos el principio del autoconocimiento, ¿sí? Esta es bien gnóstica, que permitía que las almas se salvaran a sí mismas al liberarse de la materia. Y otras enseñanzas proponían incluso que Yahshua no era para nada divino, ¿sí? Era un ser humano común, como todos los demás, pero con la posibilidad, y había tenido la capacidad de llegar a ser divino por su autosalvación y por esas cosas, ¿no es cierto? También tenían peculiares enseñanzas acerca de lo que era la divinidad, ¿no es cierto? Bastante diferente, ¿no es cierto? Entre estas se encontraba la de que todo espíritu es divino, ¿sí? Incluyendo la parte espiritual del hombre, o sea, el alma, que mezclaban todo generalmente, que no necesitaba a nadie para salvarse a sí mismo, ¿sí? El hombre no necesitaba a nadie, siendo Mashiach enviado justamente a revelar esta verdad. Por otra parte, el creador, ordenador de esta materia, que ellos llaman demiurgo, y vemos de dónde vienen estas cosas, al multiplicar con su creación la materia, sería un ser malvado y opuesto al verdadero ser supremo del cual surgió. Un creador de la materia, si la materia es mala, no puede ser el verdadero creador. Listo, Yahweh es el malo, ¿sí se entiende? Es el demiurgo. Tienen unas conclusiones éticas bastante divergentes, son fantásticos. Siguiendo la idea de la condenación de la materia, algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y martirización, ¿no es cierto?, del cuerpo, para que a través del sufrimiento de la carne se contribuyera a la liberación del espíritu, o sea, los flagelantes, por ejemplo, o los que proponían un modo de vida ascético, ¿no?, que son los que prohíben comidas, bebidas, casarse y demás cosas. Otras corrientes afirmaban que, siendo la salvación dependiente únicamente de la gnosis del alma, el comportamiento del cuerpo era irrelevante, hagamos lo que sea, ¿no es cierto? Entonces se disculpaban de toda atadura moral y lo liberaban para que hiciera realmente lo que quisiera. Eso también está entre las cosas contra las que lucharon los apóstoles, ¿sí? Y Shaul decía, ¿pero qué diremos? ¿Hagamos males para que vengan bienes? De ninguna manera. Otras enseñanzas reprobaban la multiplicación de la materia, estos son los que decían que no había que casarse, entonces tenían como la procreación, el casamiento, como un acto que era condenable.
Yo no sé la lógica que tienen algunos, pero bueno, existían otras corrientes que, y como el platonismo y las filosofías orientales, creían en el retorno cíclico de las almas. Ojo que muchos judíos creen en la reencarnación, ¿sí? Sobre todo en el judaísmo moderno estamos hablando, obviamente, no estamos hablando de lo antiguo, pero aún hoy y cada vez más creen en la reencarnación. Entonces creían en este retorno cíclico de almas a la prisión de la materia a través de la reencarnación. El iniciado entonces buscaba romper ese ciclo a través de la gnosis, la iluminación en las religiones orientales. Tienen también una interpretación normalmente alegórica de todo lo que es el cristianismo, todo lo que es derivado de Mashiach, todo lo que salió de las Besorot, ¿no es cierto?, de lo que estaba en ese momento, porque no tenemos nada, en aquel momento prácticamente ni siquiera estaban los evangelios escritos, no había muchas cosas, ¿no es cierto?, entonces era todo mucho más oral realmente, ¿no es cierto? Justamente a raíz de todas estas herejías, estas confusiones que empezaron a surgir, es que muchos de las Besorot comenzaron a ser escritas. Por el típico caso es la de Yahanan, que fue escrita justamente para refutar una serie de cosas. Yahanan fue el último que la escribió mucho tiempo después que los demás, y fue muy específicamente resaltando la parte divina de Mashiach, justamente, porque bueno, era una refutación a todas estas herejías. Entonces, perdón que me perdí acá en la lectura, ellos reinterpretan, y lo van a ver en muchísimos escritos que vienen y me dicen, tal escrito es por ejemplo, hay uno que es el de la historia de Melquisedec, hay otro que es de Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Reinterpretan a la luz gnóstica todas las cosas de las escrituras, ¿no es cierto? La creación, todas esas cosas, y les dan significado filosófico, pero no los adaptan al mensaje de Yahweh mismo, sino que les dan significados, por ejemplo, la escalera de Betel es subir en la escalera, el hombre que sube los niveles y va alcanzando la divinidad, cosas por el estilo. Establecieron una serie de jerarquías, les encantaban las jerarquías celestiales, ellos conocían los cielos mejor que los mismos malajín, ¿sí? En la cima de todos los seres existe un Dios, ¿sí? Ellos lo llaman un Dios, ¿no es cierto?, que es un ser perfecto y es inmanente, cuya propia perfección hace que no tenga relación alguna con el resto de los seres imperfectos, evidentemente. O sea, esa parte lo tienen, si se fijan un poco en las películas y todas las demás cosas, siempre tienen un concepto de un Dios que está allá, lejos, medio perdido, y después todos los otros dioses se pelean acá abajo, ¿no es cierto? Siempre es esa misma cosa, esos mismos conceptos se repiten. Descendiendo en esta escala, ¿no es cierto?, de seres emanados de aquel Dios principal, vamos descendiendo y llegamos al demiurgo finalmente, que es la antítesis justamente de aquel Dios original, ¿no es cierto? Según algunos gnósticos, este demiurgo es justamente el Elohim del Tanaj. En su maldad, el demiurgo crea el mundo, que es la materia, ¿no es cierto?, encadenando la esencia espiritual de los hombres a la prisión de la carne, los mete dentro de cuadraditos de carne, ¿sí? En este escenario se libra una batalla entre los principios del bien y del mal, ¿sí? La materia, que es la apariencia, la cosa física, y el espíritu, ¿no es cierto?, que es la sustancia interna, la esencia. Entonces podemos ver paralelismos con el zoroastrismo también acá. Tiene un establecimiento de jerarquías humanas. En la cima de la jerarquía humana estaban los iniciados, obviamente, los capos de los capos, ¿sí? Según ellos, lo predominante en esa jerarquía era el espíritu, ellos eran los espirituales. Así que ya saben de dónde vienen ciertas cosas. Ellos pueden experimentar la gnosis y de esa manera acceder a la salvación. Debajo de ello estaba el resto de los cristianos gnósticos, ¿sí? En el comienzo, ya les digo, eran todos juntos, andaban todos juntos, así que no había un cristiano gnóstico. Después empezaron a ver los errores y empezaron los apóstoles a tratar de separar los errores doctrinarios. En este resto de los cristianos, ¿no es cierto?, predomina un alma sensible y se pueden salvar siguiendo la guía de los iluminados, ¿está? ¿Son los Illuminati? Caramba. En la parte más baja están aquellos en los que predomina el cuerpo y por lo tanto no van a alcanzar la salvación. Estos serían los incrédulos probablemente.
Dividen entonces a los hombres en ílicos, que son materiales, psíquicos, que son animales, y neumáticos o gnósticos, que son ellos mismos, ¿no es cierto?, los espirituales. Solamente estos últimos podían acceder a la perfección y al desposorio, o sea, el casamiento con los ángeles. ¿De dónde nos vendrán estas cosas? Ellos se querían casar con los ángeles, sí señores. Después del proceso de degradación provocado por Sofía, que es un eón, bueno, es una historia que tienen ellos, son uno de los que se desprendieron justamente del Dios supremo, tuvo una serie de emanaciones, esas emanaciones tuvieron más hijitos y así se fueron reproduciendo. Si vemos acá alguna similitud con los vigilantes y el resto de las crías que tuvieron, no es casualidad. El Salvador ilumina a los gnósticos en el descubrimiento de su realidad divina, según ellos. Este Salvador es el hijo es el Logos, justamente la palabra es Logos que utiliza el gnosticismo, que es el Salvador, que es el Cristo que viene a salvar el mundo, ¿sí? Es el Salvator Mundi. Con la muerte, el elemento divino que está presente en el gnosticismo se va a reintegrar al pleroma, ¿no es cierto?, que es el todo, aquella cosa que ellos dicen que es el todo divino, ¿no es cierto? Y a los psíquicos se les ha guardado una salvación inferior, un poco menos, ¿no es cierto? No van a estar en el pleroma, pero van a estar un poquito afuera, mientras que los hombres materiales van a ser completamente disueltos. Hay muchos, les dejo algunos también textos, ¿no es cierto?, que enseñan, que citan todas estas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cierto Serdón enseñaba que el Elohim proclamado por la ley y los profetas no era el padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hay muchas sectas hoy que enseñan ese tipo de cosas, ¿sí? ¿De dónde salen estas cosas? Porque alguno las vuelve a leer y dice, mira qué copado, vamos a revivir esta cosa, ¿no es cierto? Más o menos es así como vuelven a surgir las ideas. Porque siempre se repiten, son siempre las mismas, ¿no es cierto? Entonces Valentín sostiene que existe una cierta díada, dos seres, ¿sí? Entonces dos dioses, por así decir, que es inexpresable por ningún nombre, de la cual una parte debería ser llamada Arretus, inexplicable, ¿no es cierto? Y la otra, silencio, ¿no es cierto? De esta díada vino otra, y así empiezan a delirar, ¿no es cierto? De acá vino una parte, se llamó el Padre, y la otra parte se llamó verdad. De acá, de esta tétrada, surge la palabra, la vida, el hombre y la congregación, la iglesia. ¿Tá? Esos nombres se están utilizando, los utilizan de verdad, pueden leer sus escritos si quieren, son horrorosos. Y ahí ellos van delirando y van reproduciendo una idea, y como después vienen y han venido y han seguido surgiendo, hoy encuentran millones de gnosticismos diferentes en la red, ¿no es cierto? Y a lo largo de la historia también ha habido muchísimas denominaciones gnósticas, por así decirlo. No se han diferenciado mucho del cristianismo en esas cosas. Bien, habiendo terminado esta parte, espero por favor que relean y presten atención a todas las cosas para aprenderla. Voy a quedar a disposición de sus preguntas. Solo un segundo. A ver, dice Anderson, no me estás haciendo una pregunta, Anderson. El concepto del arrianismo y docetismo, unicidad, unitarismo y binitarismo y trinitarismo y monetarismo y todo eso. ¿Cuántas preguntas hiciste, Anderson? Primero es de a una. Segundo, las vamos a ir viendo, como ya dije. Así que calma. En los siguientes capítulos, la charla no se termina hoy. Dice, Yahshua es el ángel de Yahweh que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Anderson, eso ya lo estudiamos, está en el, ya te digo cuál de todas las charlas, déjame ver, solo un segundo. Es la número 34, ¿sí? El Malach de Yahweh y el nombre, esa ya la vimos en la charla número 34. La puedes encontrar en el site o aquí mismo también. ¿Qué más? Yahweh hizo toda la creación por medio de Yahshua. Está escrito. Están las escrituras. ¿Por qué muchos falsos mesiánicos, sebionitas y garaítas y noajitas no creen en nuestro Yahshua divino y preexistente? Próximas charlas, Anderson. No voy a dar toda la serie que tiene más de 40 capítulos o toda hoy, Anderson. No se puede mucho. No me preguntes todo.
no se puede, ¿está? Entonces, nuestro Señor Yeshua HaMashiach es el Hijo unigénito celestial de Yahweh hecho carne. Vamos a ver si llegamos a esa misma conclusión. Vamos a verlo a lo largo de todos los estudios. Te convido a que estés presente en ellos y que dividas las preguntas. En este momento, dice Gaby, en donde surge esta tríada entre judaísmo, cristianismo y gnosticismo, fue cuando se amoldó a Semíramis a la Virgen María. No, fue un poco después. Fue en los primeros siglos, no, en los primeros años no, para nada, pero para nadísima. El concepto de virgen es muy posterior y eso lo encuentran en cualquier historia de la iglesia, ¿sí? Es bastante posterior, 3 o 4 siglos más adelante, ¿sí? Se fueron desenvolviendo las cosas, ¿está? ¿Por qué? Porque a raíz de todas estas mezclas, sí, seguía... cuando se ponen a estudiar estas cosas van a ver que había es una lista de nombres, una chorrera de nombres que se te caen, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿cuántas personas, no es cierto? Pero era nombrado el obispo de acá, el obispo de allá y el obispo de acá, el obispo de allá, cada uno tenía su concepto y desarrollaba y seguía desarrollando. Y entonces, bueno, cada uno tenía su librito. Parece que esto es inevitable cuando no hay una centralidad, cuando la novia no está en unidad. Y eso es básico y yo insisto exactamente lo mismo. Si la novia no está en unidad, van a salir un montón de denominaciones, herejías, concepciones, doctrinas equivocadas, un montón de cosas, porque es inevitable, ¿sí? Después dice, a causa de los castigos y flagelaciones corporales de los gnósticos surge el Opus Dei, pregúntale a ellos. No voy a llegar tan lejos como al Opus Dei, no vamos a estudiar todas las... no vamos a estudiar la historia de la iglesia, ¿tá? En este sentido. Vamos a estudiar solamente los principios, las principales herejías. ¿Por qué? Porque estos conceptos, ustedes los están viendo, no están tan lejos de muchas cosas que podemos reconocer en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que es importante que los veamos. En dónde, en quiénes, cómo y cuándo se manifiestan, es bastante secundario dentro de todo, ¿sí? Y no es el Opus Dei el único que se flagela. Hay varios grupos más católicos y creyentes que se flagelan, ¿sí? El Dios supremo de ellos es Prometeo. Otra pregunta que deberías hacerles a ellos, pero sinceramente, qué pavada. El Dios supremo de ellos, ¿quién está? De los católicos. Me parece que no te van a decir que es Prometeo. No lo es. Prometeo está relacionado con los masones, que es otra cosa, que justamente son una parte, y no es su Dios supremo tampoco, sino que es un titán. Prometeo no es un dios. En fin, bueno, un montón de conceptos que no tienen nada que ver. Es un concepto. Los gnósticos tienen conceptos más que dioses en sí. Ellos aspiran a llegar a ser ellos mismos dioses mayormente y tienen conceptos, como estamos diciendo, como dijimos, que tomaban ciertas cosas, como decir la escalera de Betel simboliza tal cosa, ¿no es cierto?, de la persona que va ascendiendo hacia su propia divinidad y bla bla bla. Ese tipo de conceptos está representado por la escalera de Betel. Ellos lo toman de esa manera, pero de la misma manera toman la mitología del titán Prometeo y lo transforman en otro concepto. No es su dios, ¿sí? Su dios es la gnosis. Ese es su único dios realmente, ¿sí? Esa es la cosa. Y si me decís que los del Opus Dei creen en Prometeo, bueno, ahí ya estaría bastante caótica de verdad la cosa. Que yo sepa, creen en Dios y ellos lo nombran así. Otra cosa, no sé. Si internamente ellos obedecen a otra cosa, no te lo dicen y yo no lo puedo asegurar tampoco de manera práctica, ¿no es cierto? Pues no lo sé, realmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En las próximas charlas vamos a ir viendo todas las herejías que mencionó Anderson. Y vamos a ver también unos cuantos otros conceptos que surgen dentro del judaísmo. Vamos a ver las cosas que aparecen en las escrituras, realmente las profecías mesiánicas. ¿Cuáles son las profecías que se referían al Mesías, ¿no es cierto? Y que los judíos históricamente, escrituralmente, reconocieron desde siempre, ¿sí? Hasta un cierto punto, un cierto momento en que hubo un cambio en la judería. Y ahí eso también lo vamos a analizar y vamos a ver cómo son las cosas. Pero
nosotros nos interesa siempre la parte que está en las escrituras, lo que está registrado, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso es que vamos a ir avanzando y reconociendo un montón de cosas y aprendiendo cómo poder mostrar los errores a los hermanos que están un poco desviados. Sé que estos temas van a ser densos y complicados, sé que son un poco aburridos inclusive también, sobre todo en esta primera parte, ¿no es cierto? Más adelante, después que hayamos terminado de presentar todos los errores y empecemos a ver las refutaciones, todo lo demás va a ser un poco más activo, ¿sí? Todo. Pero por favor les pido que relean y vuelvan a ver la charla si es necesario, y es necesario, sobre todo que lo lean, porque hay cosas que no he leído. Para poder ir firmando todas las cosas, ¿no es cierto? Y firmando todos los puntos. Entonces sí, ya no hay más preguntas para estas cosas. Yo los espero, los despido a todos. Le agradezco al Padre que nos haya reunido y que nos ilumine para que entendamos estas cosas y seamos capacitados cada vez más para ver los errores, tengamos discernimiento y aprendamos cómo ayudar a nuestros hermanos que están en confusión. Los espero a todos mañana para la otra charla de la otra serie. Shalom a todos y hasta mañana.